Continuamos con otro vídeo de resolución de ejercicios de física moderna o física del siglo XX. Hoy vamos a hacer ejercicios antiguos del año 2005. Últimamente hemos hecho ejercicios de los últimos años. Vamos ahora a hacer algunos de los más antiguos que tenemos en nuestro documento. El estilo es distinto. Es curioso ver cómo el estilo de los problemas, de los ejercicios va cambiando. Las cosas se preguntan de distinta manera y por eso creo que es positivo, es enriquecedor para vosotros estudiar estos ejercicios. Bien, empezamos con el 4 de la página 18. Vamos a hacerlo entero porque en aquella época el examen tenía una estructura diferente a la actual. Como ya sabéis, había dos cuestiones y dos problemas, cada uno con dos apartados. Entonces, este ejercicio 4 es un problema con dos apartados. Vamos a resolverlo entero. Bueno, dice, ¿cuál es la energía cinética de un electrón cuya longitud de onda de de Broglie es de 10 elevado a menos 9 metros? Problema típico, bueno, no tan típico porque no es como lo que se preguntan últimamente, pero bueno, vaya, es un problema típico de dualidad de onda-partícula, principio de de Broglie. Entonces, aquí tenemos la longitud de onda asociada a ese electrón, 10 elevado a menos 9 metros, y lo que nos pregunta es la energía que tiene, la energía cinética, ¿vale? Bien, según la hipótesis de de Broglie, la longitud de onda de la onda asociada a ese electrón es igual a la constante de Planck partido su momento lineal. Recordemos que el momento lineal o cantidad de movimiento se llama así de esa manera, momento lineal o cantidad de movimiento. Es igual a la masa por la velocidad. Bien, pues esta expresión la vamos a manipular un poquito para tenerla en función de la energía cinética, no en función del momento lineal. La energía cinética, sabemos, la expresión que conocemos siempre es un medio de mv cuadrado, pero también se puede poner como p cuadrado partido 2m. Efectivamente, si yo elevo esto al cuadrado, m cuadrado, v cuadrado, y lo divido entre 2m, pues sale un medio de mv cuadrado, es lo mismo, ¿eh? Esta expresión es muy útil. La energía cinética siempre estamos acostumbrados a un medio mv cuadrado, pero también es conveniente conocerla así, p cuadrado partido 2m. Bueno, pues despejamos de aquí p, que sería la raíz cuadrada de 2m por la energía cinética, ¿vale? He despejado de aquí p. Y ahora introduzco en la ecuación de de Broglie sp. Y mirad cómo queda, ¿veis? Ya tenemos la longitud de onda de de Broglie en términos de constante de Planck, masa de la partícula y energía cinética. Bueno, lo que quiero es la energía cinética, ¿vale? Pues para despejarla elevo al cuadrado este miembro y este miembro, como veis que he hecho aquí, se quita la raíz cuadrada y ahora despejo energía cinética, está en el denominador, pasará al numerador del miembro de la izquierda. Energía cinética pasa aquí y ya pues, bueno, y la longitud de onda al cuadrado, ¿vale?, pasa aquí al denominador. Pues h cuadrado partido 2m lambda cuadrado. Ya tenemos la energía cinética de ese electrón que podemos calcular a partir de su masa y longitud de onda. Bien, sustituimos. ¿Vale? Esto al cuadrado, masa del electrón, estos son datos, o sea, la masa del electrón es un dato del problema. Operamos en la calculadora y obtenemos este resultado, 2,39 por 10 elevado a menos 19 julios. Si lo queremos en electronvoltios, ya sabéis, para pasar de julio a electronvoltio se divide entre 1,6 por 10 elevado a menos 19, nos saldría 1,50 electronvoltios de resultado. Esa es la energía cinética que tiene ese electrón. Bueno, pues ya tenemos ese primer apartado hecho. No recomiendo aprender de memoria estas fórmulas, ¿eh? La que hay que saber es esta, por supuesto, esta sí, ¿eh? Aunque también se puede deducir de otras dos, ¿eh? De igualar h por
F o hc partido lambda, que sería la energía de un cuanto, igualarla a la expresión mc cuadrado de la ecuación de Einstein, ¿eh? Pues si igualamos, obtenemos esta expresión. Pero bueno, esta es fácil de aprender y de recordar. Entonces, si tú conoces esto y conoces esto, puedes deducirte todo lo demás que te haga falta en un problema. Porque ya sabéis que yo siempre digo que hay que saberse el menor número posible de fórmulas de memoria. Porque la memoria puede fallar en un momento dado y nos deja ahí sin recursos, ¿vale? Por eso hay que conocer pocas fórmulas y muy bien, y lo que sí hay que saber es deducir lo que necesitemos. Bien, apartado B. Si la diferencia de potencial utilizada para que el electrón adquiera la energía cinética se reduce a la mitad, ¿cómo cambia su longitud de onda asociada? Razón la respuesta. Bien, en varias ocasiones ya, tanto en teoría como en problemas, en clase presencial también, hemos explicado cómo se acelera una carga utilizando una diferencia de potencial. Lo voy a explicar otra vez para que se aprenda bien. Si ponemos una carga eléctrica, en este caso un electrón, en un campo eléctrico uniforme, como veis aquí, tiene sentido de derecha a izquierda para que la fuerza sobre el electrón vaya de izquierda a derecha, ¿vale? Para que lo acelere. Si fuese un protón, hubiese puesto el campo eléctrico orientado al revés, hacia la derecha. Bien, pues este electrón, si lo coloco aquí, sobre él actuará una fuerza hacia la derecha que lo acelerará, ¿vale? ¿Cómo se consigue un campo eléctrico uniforme? Pues con dos placas cargadas. Esta cargada negativamente, esta cargada positivamente, está en potencial V1, está en potencial V2. Entonces, esta es la diferencia de potencial, V1 menos V2, que es equivalente, o sea, el decir, pongo un electrón en una región del espacio donde hay una diferencia de potencial es equivalente a decir, pongo un electrón en una región del espacio donde hay un campo eléctrico uniforme, ¿vale? Bueno, pues el electrón aquí no tiene velocidad, he puesto velocidad 0, velocidad inicial 0, y aquí tendrá una velocidad v final. Bien, pues aplicamos lo que sabemos de fuerzas conservativas, que ya lo aprendimos al principio de curso. La fuerza eléctrica es conservativa, entonces si aplicamos el teorema de la energía potencial, TEP, que lo he llamado yo aquí por abreviatura, esto no lo vaya a poner en un examen, ¿eh? O sea, esto es una abreviatura que yo utilizo aquí por rapidez, pero esto en un examen se pondría. Según el teorema de energía potencial, el trabajo que realiza esa fuerza eléctrica es igual a la carga que yo voy a mover por potencial 1 menos potencial 2. Potencial inicial menos final, ¿vale? Luego aplicamos el teorema de la energía cinética, que dice que el trabajo realizado por esa fuerza será igual al incremento de energía cinética, es decir, energía cinética final menos inicial. La inicial es 0. Como estos trabajos son iguales, pues se igualan las expresiones matemáticas. La carga del electrón es menos E. E es una constante de la naturaleza, es igual a 1,6 por elevado a menos 19, positivo, ¿eh? Entonces, yo tengo que poner aquí la carga del electrón, tendré que ponerla con su signo. Por eso pongo menos E. Bien, pues menos E por V1 menos V2 será igual a la energía cinética final. ¿Vale? Ahora para quitar este signo cambio el signo de aquí y de aquí, y ya me queda EV2 menos V1 igual a energía cinética. ¿Vale? Asumimos que V2 debe ser mayor que V1 para que esto sea positivo. Bien, pues esta sería la energía cinética que adquiere el electrón cuando se acelera. A ver, si tú esto lo entiendes bien, ¿vale? Yo aquí lo estoy explicando con todo detalle para que lo comprendáis, pero cuando tú vayas a hacer el problema, pues directamente escribes esto, ¿eh? Si tú tienes que saber que una carga eléctrica acelerada en un campo eléctrico uniforme, pues la energía cinética que adquiere es el valor de la carga por V1 menos V2. En este caso, pues pondríamos energía cinética es V2 menos V1, ¿vale? Que no hace falta hacer todo esto para un examen. Aquí te lo hago para que tú lo entiendas, de dónde sale esto, ¿eh?
Bueno, pues ya está, ya tenemos expresar la energía cinética en términos de carga del electrón y diferencia potencial. Esto es parecido o casi igual al potencial de frenado de en el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Lo que pasa es que en el efecto fotoeléctrico el potencial no es para acelerar, es para frenar los electrones. Aquí queremos acelerar electrones. Electrones que parten de una velocidad cero los queremos acelerar hasta una velocidad v. Pues en el efecto fotoeléctrico lo que queremos es frenar esos electrones que salen del metal con velocidad v, los queremos frenar hasta velocidad cero. Y ponemos un campo eléctrico, pero que la expresión energía cinética máxima de los fotoelectrones es igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial que ponemos, ¿vale? Ya está. Bien, pues la longitud de onda entonces, porque la pregunta era cómo cambia la longitud de onda si la diferencia de potencial se reduce a la mitad, ¿vale? Bien, pues la longitud de onda es, hemos dicho antes, h partido raíz cuadrada de 2m energía cinética. Pues ahora ponemos h cuadrado partido 2m e v1 menos v2. E v1 menos v2 es la energía cinética, ¿vale? Bueno, aquí estoy viendo que tiene que haber puesto v2 menos v1, ¿vale? Bueno, lo corregí vosotros por aquello del signo, para que sea positivo, vaya. Da igual. Bueno, v2 menos v1. Bien. Bueno, entonces estamos viendo que la longitud de onda es inversamente proporcional. Este símbolo significa, este símbolo significa que lambda es directamente proporcional a esto, a esta cosa entera, a esta fracción. Es decir, es inversamente proporcional al denominador, ¿vale? Bien, estamos viendo que la longitud de onda es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de potencial. Entonces, si esa diferencia potencial se hace la mitad, es lo que pongo aquí, ¿qué ocurre con la longitud de onda? Pues que se multiplica por raíz de 2, como vamos a ver. Si yo calculo la nueva longitud de onda, que la voy a llamar lambda prima, en vez de poner v1 menos v2, pongo v1 menos v2 partido por 2, ¿vale? Ya digo que tenía que haber puesto esto debería estar cambiado v2 menos v1, ya no lo voy a corregir, no hay tiempo. v2 menos v1, ¿vale? Bueno, pues este 2 que está aquí, que está dentro de una raíz, no lo olvidemos, y que está en el denominador del denominador, pues pasará al numerador, ¿vale? Y por eso, ¿veis? Y esta es la longitud de onda de antes, pues ya está. La nueva longitud de onda crece, se multiplica por un factor raíz de 2, ¿vale? Ya hemos respondido a lo que nos preguntan razonando. Alguien podría decir, esto se podría haber hecho más sencillo, porque bueno, si la energía cinética hemos dicho que es EV2 menos V1, pues entonces si se reduce a la mitad la diferencia de potencial, aquí sí la he puesto bien, ¿vale? Pues a la energía cinética le pasaría lo mismo, ¿no? O sea, se reduciría a la mitad, entonces ya está, no tienes más que coger, no habría que hacer esto de aquí, simplemente te iría... me refiero a que no habría que hacer esto, sustituir en esta expresión, sino nos vendríamos aquí y diríamos, la energía cinética se ha hecho la mitad, pues lo mismo, sale el 2 con la raíz cuadrada y multiplica. El resultado es el mismo. Entonces la nueva longitud de onda, en cualquier caso la vamos a calcular, pues sería raíz de 2 por 10 elevado a menos 9, es decir, 1,4 por 10 elevado a menos 9 metros. ¿Vale? Como la longitud de onda de Broglie es inversamente proporcional a la velocidad, ¿no? Pues, ¿qué está pasando aquí? Si el electrón tiene menos velocidad, pues lógicamente la longitud de onda será mayor, ¿vale? Ya está, simplemente eso. Pero lo estamos calculando. Bueno, pues este es un problemilla un poquito más complicadillo, podríamos decir, de principios de Broglie. Este es un problema que combina física del siglo XX con campo eléctrico. Es decir, para un examen final del curso,
pues está bien, porque combina varias cosas. Bien, vamos ahora al 4 de la página 24. A ver. El trabajo de extracción del aluminio. Esto es un problema de efecto fotoeléctrico, ¿eh? Trabajo de extracción del aluminio es 4,2 electronvoltios. En aquella época tenían costumbre de dar los datos en electronvoltios. Últimamente ya no lo hacen, lo ponen siempre en julios. Sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética en longitud de onda 200 por elevado a menos 9 metros. Esta es la longitud de onda, ¿eh? De la radiación incidente. Calcule razonadamente. Primero, la energía cinética de los fotoelectrones emitidos del potencial de frenado. Los fotoelectrones son los electrones que emite el metal cuando es iluminado. Es decir, son los electrones emitidos como consecuencia del efecto fotoeléctrico. No es otra cosa distinta, ¿eh? Se les llama así, fotoelectrones. Bien, y el potencial de frenado. Y luego la longitud de onda umbral. Nos dan datos Hc y la equivalencia entre electronvoltio y julio. Vale. Tenemos aquí el trabajo de extracción. El trabajo de extracción a veces lo vais a encontrar como W sub 0 o simplemente W. Yo una vez lo pongo W ext de extracción, ¿eh? Y otras veces pues lo pongo W sub 0. Bien, pues ponemos la ecuación de Einstein, ecuación fotoeléctrica que se llama de Einstein, expresada así, Hc partido por lambda. ¿Vale? Aquí más adelante he puesto una cosa. Mira, la ecuación, esto está en el ejercicio 4, pero lo voy a explicar ahora. La ecuación fotoeléctrica, en este otro ejercicio 4, página 32, que después lo voy a explicar. Pero esto lo voy a decir ahora. Mira, la ecuación fotoeléctrica de Einstein admite todas estas variaciones, ¿vale? Es decir, sería energía del fotón, E, energía del fotón incidente. Lo puedes poner como HF, H por frecuencia, o H por C partido por lambda, en función de lo que te haga falta, o de los datos del problema, o de lo que te pidan, ¿vale? Esto será igual a la energía necesaria para arrancar el electrón, o sea, para sacar el electrón del material. El electrón en el metal está ahí ligado al núcleo por fuerzas atractivas, ¿vale? Entonces, para sacarlo del material habrá que darle energía, habrá que hacer un trabajo sobre él, de ahí la palabra, de ahí el llamar trabajo de extracción a esa energía, ¿eh? O sea, hay que hacer un trabajo sobre ese electrón para sacarlo de ese campo eléctrico que produce el núcleo, bueno, y el núcleo no solo el de su átomo, sino el de los demás átomos, el de los electrones que hay allí, en fin. Ese campo eléctrico que hay, pues tú tienes que sacarlo de ahí. Y para ello hay que darle energía. Esa energía se llama trabajo de extracción, que también se puede poner como H por la frecuencia umbral o H por C partido longitud de onda umbral. Pues de la misma manera, escogemos la opción que más nos interese, ¿eh? Y la energía sobrante, o sea, esta es la energía del fotón incidente. Una parte se emplea en sacar el electrón del material, ¿vale? Y el sobrante, si es que lo hay, el sobrante, se emplea en darle energía cinética a ese electrón. Es decir, ese electrón sale del material con una velocidad hacia afuera. Si esta energía es igual que esta, entonces el electrón lo sacarías del material, pero con velocidad cero. Es decir, se quedaría ahí sin energía cinética, ¿vale? No sería detectado en un montaje experimental, pero saldría del material con velocidad ya final cero. Bueno, pues energía cinética lo puedes poner como un medio de masa del electrón por la velocidad al cuadrado, o lo puedes poner como la carga del electrón por el potencial de frenado, ¿eh? Todo esto son variaciones. Tú ya eliges lo que te convenga de la ecuación fotoeléctrica de Einstein, que al fin y al cabo es un balance energético, es una conservación de la energía. La energía del fotón incidente tiene que ser igual a la energía necesaria para extraer al electrón más la energía cinética que se le da, ¿vale? Mira, esto yo suelo poner una comparación. Imaginad que vais a salir con vuestros amigos, vais a ir a un centro comercial, ¿vale?
y entonces vuestros padres os dan una cantidad de dinero. ¿Vale? Pongamos que te dan, no sé, por ejemplo, 30 euros. ¿Vale? Esta es la cantidad de dinero que te dan para salir. Y el plan que tenéis es ir, hemos dicho, a un centro comercial, por ejemplo, al Nevada, ¿vale? Y luego, una vez allí, pues iréis al cine o cenaréis o compraréis algo, ¿vale? Bien, pues, pero claro, para llegar allí necesitas coger un medio de transporte, que puede ser, por ejemplo, el tren, ¿vale? Entonces, si el billete de tren te cuesta, pongamos, 10 euros y tus padres te han dado 30, ¿vale? 30 euros. Pues 30 se van a emplear en 10 euros para el tren, para llegar hasta allí, ¿eh? Bueno, para el tren, más el metro luego, hasta o sea, el tren de la estación de Loja hasta la estación de Granada y luego el billete de metro desde la estación de tren de Granada hasta el centro comercial. Y esto es lo que te vas a gastar en transporte. Pues esos 10 euros, 30 serán igual a 10 y te quedan 20 ya para ir al cine, para cenar, para comprar algo, lo que sea. ¿Vale? Si a otro amigo tuyo, sus padres son más generosos y le dan 50 euros, pues entonces, después de gastarse los 10 en el billete de tren, le quedarán 40. ¿Eh? O sea, tendrá más dinero para gastar, más energía cinética, ¿no? Y si a una persona, si a un amigo o amiga tuyo, te dan, quiero decir, le dan solo 10 euros, ¿vale? Pues entonces esos 10 euros solamente los puede emplear para llegar allí, ¿sí? Para extraerla de Loja y llevarlo o llevarla allí al centro comercial. Pero no le quedará dinero para gastar, ¿vale? Siempre que hablamos de energía, de conservación de energía, este tipo de procesos se pueden sacar muy buenos símiles de la vida cotidiana hablando de dinero, ¿eh? El dinero es como la energía. Pues aquí pasa lo mismo. Y la energía que tiene el fotón se va a emplear en extraerlo de su metal y lo que quede pues se emplearía en energía cinética. En el caso de un muchacho o muchacha que va a salir, pues la cantidad de dinero que le dan sus padres para salir se empleará en el transporte, o sea, en sacarlo de su localidad de Loja y llevarlo a Granada, y lo que le quede de ese dinero pues se lo gastará en divertirse, en el cine, comida, compras, etc. ¿Vale? Bueno, pues estábamos haciendo eso, el ejercicio este. Pues en este caso, en función de lo que me dan y de lo que me piden, como me piden la energía cinética, me dan los criterios donde me dan trabajo de extracción, pues elijo esta variedad de la ecuación fotoeléctrica de Einstein, ¿vale? Despejo energía cinética. Energía cinética es Hc partido lambda menos trabajo de extracción. Pues aquí tenemos H por C dividido entre lambda menos trabajo de extracción. Trabajo de extracción, cuidado que está en electronvoltios, hay que ponerlo en julios multiplicando por 1,6 por elevado a menos 19. Y aquí ponemos el resultado, que sería 3,18 por elevado a menos 19 julios, ¿vale? Siempre el número de cifras significativas que sea similar al de los datos, ¿eh? Los datos tienen 2 o 3 cifras, vale, pues tú el resultado lo das con 2 o 3 cifras, no lo das con 5 cifras, ¿eh? Ni con una tampoco. Lo suyo sería 2, o sea, el resultado lo podría haber dado como 3,2 por i elevado a menos 19 o 3,18 por i elevado a menos 19. Ya tenemos energía cinética. Y ahora nos piden el potencial de frenado. Bueno, el potencial de frenado es la carga del electrón, perdón, la energía cinética es la carga del electrón por el potencial de frenado. Si revisáis el vídeo donde explico el efecto fotoeléctrico, veis que en el montaje experimental, para poder medir esta energía cinética, porque ¿cómo mides tú la energía cinética de un electrón? ¿Cómo la mides? Coges el electrón, mides su masa y mides su velocidad con un velocímetro de coche, multiplicas, no, ¿verdad?
La forma de hacerlo es así, se ponía una fuente de tensión externa, entonces se iba variando hasta que se detenían los electrones. Cuando los electrones se detenían, entonces podías decir, esta es la diferencia potencial que genera un campo eléctrico que frena esos electrones. Y aplicando lo que hemos visto antes, teorema de la energía potencial, teorema de la energía cinética, encontramos esto, ¿vale? Bueno, pues el potencial frenado sería energía cinética partido E. Dividimos y el resultado 1,99 voltios. Ese es el potencial frenado que hay que poner para frenar esos electrones y a partir del cual calculamos la energía cinética. Apartado B. Longitud de onda umbral para el aluminio. Bueno, la longitud de onda umbral se relaciona con el trabajo de extracción, de esta manera. Por tanto, despejo lambda 0, sustituyo, y aquí tengo el resultado, 2,95 por elevado a menos 7, que lo he puesto así para compararlo con la longitud de onda que había como dato. ¿Veis? La longitud de onda que producía, que nos daban como dato, pues es menor que esa longitud de onda umbral. Así debe ser, ¿no? La longitud de onda tiene que ser menor que la longitud de onda umbral para que haya efecto fotoeléctrico, lo cual sería equivalente a que la frecuencia fuese mayor que la frecuencia umbral, ¿eh? Hay efecto fotoeléctrico cuando la frecuencia de la radiación es mayor que la frecuencia umbral. O lo que es lo mismo, cuando la longitud de onda es menor que la longitud de onda umbral. Porque ya sabéis que F y lambda son inversamente proporcionales. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a la página 28. Para hacer el 4 también. Otro de, bueno, este sí, de principio de Broglie. El de antes era de efecto fotoeléctrico. Volvemos a la dualidad onda-partícula, problemita de comportamiento ondulatorio de electrones. En un microscopio electrónico se aplica una diferencia potencial de 20 kilovoltios para acelerar los electrones. Determine la longitud de onda de los fotones de rayos X de igual energía que dichos electrones. Vamos a ver, un microscopio electrónico es un dispositivo que utiliza, en lugar de luz para ver objetos muy pequeños, en lugar de luz se utilizan electrones, ¿vale? Como los electrones hemos visto que tienen propiedades ondulatorias, pues pueden servir para observar objetos igual que sirve la luz. Bien, bueno, pues esos electrones hay que acelerarlos para que luego incidan sobre lo que quieres ver, por ejemplo, un virus. Imagínate que quieres ver un virus con un microscopio electrónico, pues hay que lanzar sobre él un haz de electrones con una velocidad. ¿Cómo se consigue eso? Acelerando esos electrones con una diferencia potencial. En este caso de 20 por elevado a 3 voltios. Bueno, nos piden que calculemos la longitud de onda. Claro, a ver, esos electrones, según el principio de Broglie, tienen una longitud de onda asociada, ¿no? Bien, pues lo que nos piden es, si en lugar de utilizar electrones utilizáramos rayos X, los rayos X es un tipo de radiación electromagnética. Si os habéis estudiado el espectro electromagnético, sabéis que es de alta frecuencia, ya está por encima del ultravioleta y por debajo de la radiación gamma. Los rayos X se utilizan para hacer radiografías, o sea que también se utilizan para observación, ¿no? Bien, pues si en lugar de electrones utilizamos rayos X, pues esos rayos X también es una radiación, también tienen longitud de onda, pues, pero claro, también se pueden ver esos rayos X como partículas, como fotones. Los fotones no son solo para la luz, son para todo tipo de radiación electromagnética. Es decir, se puede hablar de fotones de ondas de radio también, y de fotones de microondas, y de fotones de ultravioleta, y de rayos X, y de rayos gamma. Bueno, pues lo que pregunta el ejercicio es, si en lugar de utilizar electrones utilizamos rayos X, ¿vale? Esos rayos X tienen naturaleza dual, los puedes ver como partículas o como ondas. ¿Qué longitud de onda tendrían esos rayos X si la energía de los fotones de esos rayos X fuese igual que la energía de los electrones? Es un poco complicado, pero vaya, casi es más complicado de explicar que de hacer el cálculo, ¿vale? Como vamos a ver ahora.
Bien, estamos aquí en 4 páginas 28, hemos dicho. Bien. Entonces, esta es la diferencia de potencial. 20 por 10 elevado a 3 voltios. Entonces, la energía cinética que tendrían esos electrones, pues sería E por la diferencia de potencial, ¿no? Es lo que hemos visto antes. Si utilizábamos una diferencia de potencial para acelerar electrones, la energía cinética que adquieren esos electrones es esta. E por V2 menos V1. Bueno, pues esa energía cinética que llevan esos electrones acelerados en el microscopio y que inciden sobre el objeto que queremos observar. Si observamos el objeto con rayos X, esos rayos X están formados por fotones, ¿vale? Por cuantos de energía. Lo mismo decir fotón que cuanto. Y la energía de ese fotón sería, según Planck y Einstein, h por f, h por la frecuencia, o bien h por c partido por lambda. Entonces, como el problema me dice que tendrían la misma energía el electrón que el fotón de rayos X, pues igualo, ¿veis? La energía del electrón con la energía del fotón. Esto es lo que me están diciendo, ¿veis? Es muy sencillo, en realidad. ¿Y qué longitud de onda tendrían los rayos X cuyos fotones tuviesen la misma energía que el electrón? Pues la energía del electrón era EV2 menos V1. Carga por diferencia potencial. Y la energía del fotón de rayo X es hc partido por lambda. Ya está. Entonces ahora despejo lambda de aquí y me queda hc partido EV2 menos V1. Ya no tengo más que sustituir. Sustituyo hc, que es la velocidad de los rayos X, ¿vale? Que es la misma. C es la velocidad de todas las radiaciones electromagnéticas, ondas de radio, microondas, infrarrojos, rayos X, todo visible. Bien. Y aquí abajo, carga del electrón positiva por la diferencia de potencial. El resultado 6,19 por 10 elevado a menos 11 metros. Esa sería la longitud de onda que tendrían unos rayos X cuyos fotones tuviesen la misma energía que los electrones acelerados por una diferencia potencial de 20 kilovoltios. ¿Vale? ¿Veis? Es muy sencillo el problema, pero puede ser un poco complicado de entender. Bien, en el apartado B, eso es otra cosa independiente, nos dice un electrón y un neutrón tienen igual longitud de onda de de Broglie. Razone cuál de ellos tiene mayor energía. Mira, la masa del electrón es esta y la del neutrón es esta otra. Como veis, la del neutrón es mucho mayor que la masa del electrón. Bien, eso que quede claro. Entonces, longitud de onda de de Broglie, esta de aquí. Voy a expresarla en términos de la energía. Pues utilizo esta expresión. ¿Vale? En la energía, a ver, lo que voy a hacer es expresar la energía cinética en términos de la longitud de onda. Eso. Entonces, esta es la longitud de onda de Broglie, de espejo P, ¿vale? Momento lineal, cantidad de movimiento. Y ahora utilizo la expresión que tengo de la energía cinética en función de P cuadrado, en función del momento lineal, que ya sabemos que es P cuadrado partido 2m. Pues donde ponga P pongo h partido por lambda, lo elevo al cuadrado y me queda esto. Esta es la energía cinética que tiene una partícula que se mueve en función de la longitud de onda asociada y su masa. No aprender de memoria, ¿eh? Lo que hay que saber de memoria es esto y esto. Bueno, esto sale también de un medio mv cuadrado. Vale, pues esta, como estamos viendo, la energía cinética es inversamente proporcional a m, a la masa. A ver, siempre y cuando tengamos, o sea, a igualdad de longitud de onda de de Broglie, ojo, pues claro, si tú piensas en energía cinética, es un medio de mv cuadrado, es directamente proporcional a la masa, no inversamente proporcional. A ver, aquí es diferente. Estamos diciendo que si tú tienes dos partículas con igual longitud de onda de de Broglie, ¿vale? Claro, el protón y el electrón que se están moviendo tienen distinto valor de masa y también tendrán distinto valor de velocidad, ¿no?
Lo que no se nos dice que tengan la misma velocidad. Entonces, si tienen la misma longitud de onda de de Broglie, te digo, tendrán distintos valores de masa y distintos valores de velocidad, la energía cinética es inversamente proporcional a la masa. Entonces, en este caso, ¿cuál tendrá mayor energía? Pues el electrón, porque tiene menos masa. ¿Vale? El electrón tendrá, si tú comparas un electrón y un neutrón con misma longitud de onda de de Broglie, el electrón tiene más energía, como se puede ver ahí. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Este sería el ejercicio 4b. Resolvemos ahora el ejercicio 4 de la página 32, que es un problema completo de efecto fotoeléctrico con dos apartados. Dice así: al iluminar la superficie de un metal con luz de longitud de onda 280 nanómetros, recuerdo que es 10 elevado a menos 9 metros, la emisión de fotoelectrones cesa para un potencial de frenado de 1,3 voltios. Eso significa que la energía cinética con la que salen los electrones será 1,3 electronvoltios. Si lo quieres en julios, multiplicas por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Lo que nos pide es determinar la función trabajo del metal y la frecuencia umbral de emisión fotoeléctrica. La función trabajo es lo mismo que el trabajo de extracción. Y después dice que la superficie del metal se oxida y el potencial de frenado cambia, y nos hacen unas preguntas en relación con cómo varía la energía cinética, la frecuencia, etc. Bueno, después lo vamos a ver. Primero el apartado A. Los datos son C, H y E. Bien. Pues aquí tenemos los datos que nos da el problema. Vamos a utilizar la ecuación fotoeléctrica de Einstein, como siempre. En este caso, escogemos la energía del fotón como H por C partido longitud de onda. Y aquí ponemos trabajo de extracción, W0, que es lo que hay que calcular. Y aquí la energía cinética la vamos a poner como E por el potencial de frenado. De esto he hablado ya antes, ya sabéis que podéis utilizar cualquiera de estas opciones, según los datos que te den y según lo que te pidan que calcules. Bueno, pues despejamos trabajo de extracción. Sustituimos los valores, esto sin problema, sencillo. Y el resultado es 4,99 por elevado a menos 19 julios, que en electronvoltios sería 3,12. Bueno, pues ese sería el trabajo de extracción de ese metal. Ahora, la frecuencia umbral. La frecuencia umbral sabemos que es el trabajo de extracción entre la constante de Planck, porque sería la frecuencia mínima para que el fotón tenga la energía suficiente para arrancar el electrón, y al menos que la energía del fotón sea igual al trabajo de extracción. Bueno, pues se sustituye trabajo de extracción, constante H, y ahí tenemos la frecuencia umbral, 7,56 por 10 elevado a 14 hercios. Esta primera parte, muy sencilla. Vamos a ver la segunda, que puede ser un poco más compleja, aunque sigue siendo fácil, vaya. El apartado B dice: cuando la superficie del metal se ha oxidado, el potencial de frenado para la misma luz incidente es de 0,7 voltios. Es decir, cambia. El potencial de frenado significa que cambia la energía cinética con la que esos electrones salen del material. En este caso, veis que ha disminuido la energía cinética. Bueno, razones cómo cambian debido a la oxidación del metal. Primero, la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Los fotoelectrones son los electrones que salen del metal cuando se produce efecto fotoeléctrico. Se les llama así fotoelectrones, no son otra cosa distinta. Serían electrones producidos por incidencia de luz sobre el metal. Segunda cosa que se solicita, la frecuencia umbral de emisión. Vamos a ver si ha cambiado eso. Y luego la función trabajo. Tenemos que ver cómo cambian, si cambian y a qué se debe eso. Bien, pues aquí tenemos el apartado B, potencial de frenado ahora 0,7 voltios. Sabemos que la energía cinética con la que salen los electrones es
la carga del electrón por el potencial de frenado. Por tanto, la energía cinética disminuye. Antes era 1,3 electronvoltios, ahora es 0,7 electronvoltios. ¿Vale? La energía cinética ha disminuido, significa que se ha empleado más energía en extraer a los electrones. ¿Vale? El metal está ahora recubierto de una capa de óxido. Es decir, hay ahí una estructura cristalina de un óxido, es una combinación de átomos de metal con átomos de oxígeno, es un material sólido que está en la superficie. Entonces los electrones tienen que atravesar ahora esa capa de óxido. Y ahí pues va a haber colisiones con los átomos de la red cristalina del óxido. Luego esos átomos también crean un campo eléctrico que afecta a los electrones que están saliendo. El resultado es que va a haber que hacer más trabajo para extraer los electrones del material. ¿Vale? Como resultado de eso, vamos a ver que el trabajo de extracción va a tener otro valor. ¿Vale? Mira, esto es otra vez la ecuación fotoeléctrica de Einstein. Lo que pasa es que está escrita de la manera, a ver, sería E, que es la energía del fotón. E, energía del fotón, es igual a W sub 0 más F, más energía cinética. Despejo de ahí W sub 0. La energía del fotón sigue siendo la misma, haya óxido o no haya. Es decir, la energía de la radiación electromagnética externa, eso no depende de que haya óxido. Sigue siendo la misma. H por C partido por lambda. La energía cinética ahora vemos que es menor, ¿no? Por tanto, como la energía cinética ha disminuido, este trabajo de extracción aumentará, como estamos diciendo. Vamos a calcularlo. ¿Veis? 6,6 H por 10 a la menos 34, C, longitud de onda, la misma de antes. Aquí ponemos ahora la carga del electrón y el potencial de frenado. Resultado, 5,95 por 10 a la menos 19 julios, que son 3,72 electronvoltios. Antes era 3,12. Es decir, hay que darle más energía al electrón para extraerlo del metal. Hay que hacer más trabajo sobre él. Y eso se debe a que hay una capa de óxido que hay que atravesar, que antes no estaba. Es decir, si el metal no está oxidado, es más fácil sacar al electrón. Y eso se debe, como hemos dicho, a que el electrón, cuando ya sale, digamos, sale del metal, pero se encuentra con el óxido, pues ahí va a chocar contra los átomos de la red cristalina de ese óxido y se verá afectado por el campo eléctrico de esos átomos. ¿Vale? El resultado es lo que estamos diciendo, que el trabajo de extracción aumenta. Y, bueno, he contestado primero el apartado 3, primero el 1, luego el 3, porque es más fácil en el razonamiento. Y si cambia el trabajo de extracción, pues lógicamente cambia también la frecuencia umbral. Será necesaria una mayor frecuencia para producir efecto fotoeléctrico. La nueva frecuencia umbral se calcula dividiendo trabajo de extracción entre constante de Planck, como siempre. El resultado es 9,02 por elevado a 14, cuando antes era 7,56 por elevado a 14 hercios. Vale, lo pongo aquí, es decir, hace falta la energía mínima que tiene que tener el fotón para poder producir efecto fotoeléctrico es mayor que antes. ¿Vale? Esto siguiendo esa analogía con la vida cotidiana que decíamos, si cogemos la ecuación de Einstein, ¿no? Decimos, esta es la energía, bueno, la comparación era eso que digo de dar un dinero a una persona que va a salir un día con sus amigos. Este sería el dinero que le dan sus padres para salir, ¿eh? Entonces ese dinero, una parte se emplea en sacar a la persona de su ciudad, de Loja, llevarla a otra, a Granada, sería el trabajo de extracción, energía para sacarte de tu ciudad y llevarte a la otra ciudad donde vas a divertirte con tus amigos.
Y esto es la energía que te queda, pues sería el dinero que te queda después de haber pagado el billete de tren o de autobús, el dinero que te queda para gastar en cine, cenar, compras, etc. Bien, pues si el billete antes comentábamos que, bueno, si te daban 50 euros para salir y tienes, si cogías el tren y el metro, pues te gastabas 10 euros aquí, te quedaban 40 para gastar. Pero ahora, si en lugar de coger el tren y el metro, coges un taxi, es decir, vas a gastar más energía en el transporte, que sería lo que pasaría con el óxido. Si hay óxido, pues hace falta más energía para sacar el electrón del material. Bien, pues se pone aquí, si aquí ponemos 40 euros de taxi, aquí eran 50, 50 será 40 más 10. ¿Veis? Te queda menos energía, menos dinero para gastar. ¿Vale? Es una comparación que pongo con una situación de la vida cotidiana. El hecho de que el metal se oxide, pues hace que esto aumente, como si el coste del transporte a la ciudad donde te vas a divertir es mayor, ¿vale? Bien, pues ya con esto acabamos este vídeo de problemas, donde hemos hecho más ejercicios de efectos fotoeléctricos, de dualidad onda-partícula, y ya pues seguimos trabajando en todo esto hasta el próximo examen.